me causaba gracia, me gustó también, porque hablando con nuestro productor, me gustó el que me presente como politólogo e hincha de Boca. Son, Simple. digamos, que Me gustó. las dos características, mis dos principales atributos que podría decir hoy. Perfecto, perfecto. ¿Con el hincha de Boca solamente ir a la cancha y punto? ¿O también metés ahí política si se quiere? ¿O alguna otra cosa con el fútbol y con Boca puntualmente? ¿O solo Mira, hincha? uno tiene el bichito de la política en todas las cosas en las que uno hace, digamos. Y Ujú. Boca, obviamente, al combinar el costado pasional, no está exento de eso también. Soy hincha, soy socio, voy a la cancha, me amargo, me alegro, disfruto, pero también está la Hasta política ahí. metida. Sí, Y no, no, encima no, Boca es un bastante, pero club. Ah, ok. especialmente Porque pasional. Boca, te diría, es un club como tantos otros, pero digo, la política le pica muy de cerca, sobre todo en los últimos años de historia de Boca. Creo que hasta podríamos Hacer hacer un un, capítulo un- un aparte de programa eso aparte, solamente, exacto. Sí, 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 tal cual de Boca y la absolutamente. política, Boca y los gobiernos, Boca y distintos personajes también de la política. Pero como hablábamos hace algún ratito, nada más en la previa, comentando más o menos quién se iba a estar sumando, uno de los temas que también está en la actualidad es lo que tiene que ver con las PASO, ¿no? Por supuesto que este año es un año de elecciones, las famosas y conocidas elecciones de medio término, y por supuesto la pandemia puso, ¿no? Como una alerta, que la pandemia te la voy a citar ahora porque esto obviamente que tiene todo el costado político, pero creo que de alguna manera tal vez se puso, ¿no? Como a la pandemia, eh, para algo que es obvio y que obviamente todo el mundo conoce a nivel mundial, pero como que se la puso para tocar nuevamente este tema de sirven para algo las paso. Yo que no la quería y nunca la quise, aprovecho y me meto ahora al ruedo y digo, che, por la pandemia este año no. Digamos, ¿cómo es todo ese trasfondo? Si es que a lo largo de esta charla lo podemos ir deshilachando un poquito, ¿no? Vamos a intentarlo. Mira, Sí. para empezar, siempre cada vez que tenemos elecciones, desde que se implementaron las PASO, la primera Ujú. vez fue en el año 2011, aparece la pregunta entre periodistas y líderes de opinión, políticos y gente muy interesada, preguntándose si tienen sentido, si sirven, gente que las pone en discusión, que intenta suspenderlas, modificarlas, etcétera. Lo primero que tengo para decir es que es una ley, si podemos hacer un pequeño raconto, un pequeño ejercicio breve, que Sí, 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 sí. se sancionó en el año 2009, si recordemos que fue tras la elección que ganó de Narváez, Francisco de Narváez, Claro. Néstor Ujú. Kirchner, en la Que le provincia gana de Buenos Néstor, claro, Aires. eso. Los Ujú. famosos dos puntitos, después de eso surge modificar el régimen electoral, que es así técnicamente Ujú. como se llama, con distintos objetivos, pero buscando en el fondo evitar que surgieran personajes por fuera de la política, como en su momento era Francisco de Narváez, que era un empresario con mucho Sí. dinero y que pudiese, de alguna manera, conseguir un atajo hacia algún cargo político. Ujú. Eh, bueno, además de eso, la idea era también que la ciudadanía pudiese elegir a los candidatos de los partidos, fortalecer a los mismos partidos políticos que son el principal vehículo que tiene la democracia. Cada una de las demandas que nosotros tenemos como ciudadanos las hacemos a partir de los partidos políticos. Reducir la Ujú. oferta electoral, que esto es algo que las PASO han logrado. Por ejemplo, me acuerdo que en el año 2007, que fue la última elección presidencial que hubo sin PASO, había 14 listas que se presentaron, 14 candidatos a presidente y hace Sí. 2 años, en el año 2019, la oferta tuvo a 6 candidatos, es decir, menos de la mitad. Por Claro. otro lado, en ese fortalecimiento de los partidos políticos se fijó Mm. un piso, un umbral, son cuestiones muy técnicas, ¿no? Del 1.5 para Sí, poder sí, no, no, acceder está bien. a la elección general, pero que Sí, sirvió, por ejemplo, el caso más emblemático es el del Frente de Izquierda, que era una dispersión de de distintos partidos más pequeños, y que sí, pudieron conformar una alianza de un claro. frente más grande, que Va es el por ahí. Frente de Izquierda, Sí, 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 sí. que hoy ha logrado incluso representación parlamentaria.
en cada claro. una de las elecciones Llamó un sucesivas. poco a eso, ¿no? Sobre todo, digo, a estos partidos, como vos los mencionabas recién, los distintos partidos de izquierda, que por ahí, qué sé yo, que hasta internamente, ¿no? Como diciendo, muchachos, si vamos todos separados, digamos, no vamos, Exactamente, van a juntémonos quedar en el camino, y no van a conseguir, exacto. conseguir legisladores, que generalmente lo que buscan los partidos de izquierda es lograr alguna banca en el Sí, 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 Congreso. sí, es meter gente, claro, claro. Y después hubo otras Eh, modificaciones que la gente las pasa por ahí un poco más por alto, pero los que son Ujú, más grandes recordarán, las boletas hoy son de colores, vienen las fotos de los candidatos, antes eran en blanco y negro, con ujú, los apellidos y los nombres sí, simplemente. Algo más que nos acordamos generalmente más cerca de las elecciones, que es el tema de la distribución de la pauta a los partidos políticos para la propaganda. Generalmente creo que exacto. son 30 o 45 días antes de las elecciones, tienen la distribución Sí, gratuita de esos espacios, que llegada la hora de las elecciones, a mucha gente se ve hartada con este tema de la publicidad permanente sí. de partidos Y que políticos. llega a muchos partidos que antes tal vez se les complicaba llegar a la radio, llegar a la televisión, digo, por una cuestión lógica de costos, ¿no? Exactamente, y ahí viene el lado de la candidatura de Francisco de Narváez, que con muchísimo dinero pudo instalarse como Claro. candidato, formando un partido nuevo, pero con una brutal pauta en radio y televisión a partir de entrevistas que se sabe que son Sí, acordadas, sí, sí, sí. y que bueno, generan Hago un cierta paréntesis. ventaja. Sí, hago un paréntesis, pero está lindo, o sea, me parece que está bueno charlarlo con vos. Se Sí. corre un poco literalmente de las pasos, pero me gustaría también saber tu opinión al respecto. Ahí lo abro el paréntesis y es el siguiente, que en la Argentina tenemos un poco, para mí bastante más que un poco, pero un poco de bipartidismo, digamos, uno ve Estados Unidos, bueno, ahí sí, ¿no? Claramente, demócrata, ¿no? Republicano, Uruguay, podemos también citarlo, y en Argentina por ahí uno, ¿no? A priori pone el grito y dice, no, pero si acá tenés el otro, ok, pero al poder, gobierno, es en líneas generales o peronismo o una alianza, y ahí sí, si querés, también da un poco más para cortar, diferentes agrupaciones, siempre por ahí de distintas derechas, ¿no? Más Ujú. liberales, más así, más allá, pero digo, se nota ahí el tema de la concentración de los distintos tipos de derecha y de personajes que puedan surgir que capte la derecha, o peronismo, digamos. Generalmente cuando hablamos de gobierno y de poder real en elecciones presidenciales, de gobierno, perdón, de provincias y demás, siempre nos movemos más o menos por ahí. Alguno me podrá decir, no, pero ¿te acordás cuando ganó Santa Fe me dirá, no, acá, ojo que acá somos socialistas, somos distintos, bueno, pero en Es líneas que, generales, sobre todo en las sí. presidenciales, estamos un poco hablando hay un bipartidismo medio camuflado, ¿no? Por eso, primero y principal, creo que diste en la tecla en que hay que distinguir entre lo que es el nivel nacional del nivel subnacional que vendrían a ser las provincias. En los casos Claro. provinciales hay bipartidismos, ejemplos de bipartidismos, ejemplos de partido único. Se me ocurre la Ujú. provincia de Neuquén, por ejemplo, está siendo gobernada desde hace más de 40 años por el mismo partido, que es el Movimiento Popular Neuquino. Sí, señor. La provincia de Santa Cruz, gobernada por el PJ por lo menos desde el 83 hasta acá, que se me viene a la cabeza. El Sí. caso muy también emblemático de la provincia de Formosa, que se estuvo hablando hace unas semanas también, que van 4 elecciones consecutivas que lleva Gildo Infran. Ujú. Históricamente a nivel nacional en Argentina sí existía un bipartidismo que era el famoso radicalismo versus peronismo. Claro. Eh, Previo al 83, con las alternancias de los fatídicos golpes de Estado y lamentables, desde el Ujú. regreso de la democracia es un sistema que se estructuró bastante simétricamente hasta el año 99. En el 2001 la crisis económica trajo aparejada una crisis en el sistema de partidos. Todos nos acordamos la elección del 2003, también con el evento de hace unos días del fallecimiento de Carlos Menem, en donde el Claro. peronismo llevaba 3 candidatos, en su momento eran el propio Menem, Kirchner y Rodríguez A, y lo que vendría a ser Sí. el viejo radicalismo tenía las candidaturas de Carrió y de López Murphy. El radicalismo, después de la experiencia de la alianza, quedó No. destruido a Abajo, sí, nivel sí. nacional.
Si uno ve la composición en el Senado, el radicalismo mantuvo bancas, a nivel provincial mantuvo gobernaciones, en la provincia de Buenos Aires mantuvo muchas intendencias, y pudo reorganizarse a partir de la figura de Macri, que no es un candidato que venía históricamente del radicalismo, ni siquiera es afiliado, formó un partido en la ciudad de Buenos Aires, pero que como partido decidieron conformar una alianza junto con el PRO y la coalición cívica. Ayudó bastante como la plataforma, digo, a nivel nacional, que por ahí le faltaba, ¿no? En su momento a Juntos por el Cambio, creo que utilizaron ahí la pata radical, ¿no? El maridaje que hubo, digamos, la combinación que encontraron fue un candidato con mucho presupuesto, con mucha visibilidad, porque la ciudad de Buenos Aires es una buena plataforma, así como Boca Juniors es una buena plataforma, la ciudad de Buenos Aires también lo es a nivel nacional. Pensemos que hay 2 presidentes desde el 83 hasta acá que fueron jefes de gobierno, el caso de la Rúa y el caso de Macri. No fueron buenas experiencias, pero lograron ser presidentes. Bueno, y el radicalismo con su estructura a nivel nacional le aportó fiscalización, territorialidad, tener representación en todas las provincias, algo que el PRO no tenía por sí solo. Entonces esa alianza fue de mutua conveniencia. Claro. Y bueno, de alguna manera lo que te quería decir es, desde el 2015, con el surgimiento de Juntos por el Cambio, Cambiemos, todas las denominaciones que hubo, de alguna manera se está reestructurando nuevamente un bipartidismo que ya no es el clásico peronismo versus radicalismo, sino un partido más bien de centro-izquierda, de arraigambre más popular, si se quiere, como es el Frente de Todos, aunque tiene sus líneas internas, y lo que vendría a ser Juntos por el Cambio, que es un partido más, digamos, de centro-derecha, de grandes ciudades. Todos recordaremos en las últimas 2 elecciones el dibujo del mapa de la Argentina, parece recurrente, ¿no? Que lo traigo como si fuera hincha de Boca, pero los colores de Boca, en donde está el azul, la franja amarilla, en el centro de las provincias de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y el sur pintado de azul. Así es como está estructurada, digamos, a nivel partidaria la Argentina en este momento. Sí, totalmente. Nada, era este paréntesis que, como todo en la política, al que nos gusta la política, siempre tenemos para un tema va llevando a otro y siempre da para una linda charla, intercambiar ideas y opiniones también al respecto. Pero volvemos un poco al puntapié inicial que dábamos, que tenía que ver un poco con las PASO. Hay, Martín, un poco de esto, ¿no? De tal vez algunos de donde las PASO siempre les hizo ruido, digamos, vos recién bien lo hacías, marcabas, ¿no? Como un comienzo, como para saber también, y los que nos están escuchando, decir, bueno, cómo comenzó todo, ¿no? Desde el momento, del porqué, allá por de Narváez, cómo surgen las PASO, pero es verdad que más allá de la pandemia, se venía siempre discutiendo, por ahí un poquito antes, pero siempre cuando estábamos en años de elecciones, de medio término, por supuesto hablando, siempre estaba, ¿no? Pero tanta guita que se gasta, ¿sirve o no sirve? ¿Por qué no hacemos todo directamente cada 4? Busquemos otra forma. Digo, siempre estuvo eso dando vueltas, y hoy creo que con la pandemia se agarran mucho, ¿no? De esa bandera y dicen, no, bueno, ahora, digamos, hay un poco no, hay del todo, digamos, es mucho más político y un pensamiento que se tiene al respecto de las PASO, que más que nada decir, no, bueno, no aglomeremos gente para votar, que también puede ser completamente válido y también merece su análisis, ¿no? Pero digo, me interesa más la parte política en esta ocasión. Yo te digo, hay diferentes razones por las cuales hay gente que propone suspenderlas, eliminarlas, porque incluso las opciones que se están barajando son bastantes. Para mí, desde mi punto de vista, la razón más atendible sí es la epidemiológica. O sea, estamos en medio de una pandemia, las elecciones primarias caen en el pleno invierno, donde todavía no va a estar resuelto aparentemente el tema de la vacunación, y aglomerar gente puede llegar a ser complicado. Esas son las razones epidemiológicas, para mí, desde mi punto de vista, las más atendibles, si se quiere. Por otro lado están las razones económicas, que también muchas veces hay muchos políticos que se agarran de eso, pero el costo finalmente de una elección no mueve la aguja del presupuesto nacional.
Está claro. Entre el ejercicio de los derechos democráticos y la erogación del presupuesto de dinero para celebrar elecciones, siempre hay que priorizar la celebración de los derechos políticos, sobre todo en Argentina. Por supuesto. Tenemos una historia reciente y no tan reciente. Sí, muy reciente, claro. Sí. Uh-huh. Y después está el tema de, sí, las especulaciones, podríamos llamarle. Hay un patrón, un denominador común en cada una de estas elecciones de medio término donde los que proponen suelen ser los oficialismos provinciales. Claro. Se ha escuchado en estas últimas semanas diciendo que los gobernadores le están proponiendo o están presionando al presidente para que se discutan las extraordinarias que se van a celebrar en el Congreso, la suspensión de las PASO. Dentro de esto, y hay razones que por ahí están la excusa de la pandemia, pero razones de carácter político más atendibles, que las PASO es cierto que promueven la aparición de líneas internas dentro de los oficialismos, y eso puede complejizar la gobernabilidad para los propios gobernadores, es decir, que aparezca alguna alternativa que ponga en jaque su autoridad. Pensemos que antes de la existencia de las PASO, las listas para las elecciones de medio término eran confeccionadas principalmente por los propios gobernadores y las ponían a dedo, no se definían entre líneas internas. Claro. Sí. Entonces, de alguna manera, esto viene a poner en jaque la autoridad de los propios gobernadores. Y pensemos, sin ir más lejos, lo que pasó en el 2019 también, porque ahora se está hablando de la suspensión por la pandemia, algunos hablan de hacer una sola elección en donde aparezca la oferta que iba a estar en las PASO como si fueran las elecciones generales y hacer una suerte de ley de lemas, para rápidamente, para el que no entiende, es sumar los votos de cada una agrupación política y tomar al que más, al ganador dentro de el que claro, se lleva todo, digamos. Exactamente. Como pasa, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, que también siempre hubo mucha disputa con eso, pero por el momento sigue la ley de lemas en la provincia. Está vigente, claro. También es el caso de Santa Fe, durante muchísimos años, antes de tener la boleta única de papel, tenía ley de lemas. Sí. Bueno, las especulaciones, digamos, y antes, bueno, como te decía, las listas las confeccionaban los propios gobernadores. Lo que te decía es el ejemplo del año 2019, en donde las PASO, que se celebraron en agosto, sellaron prácticamente el resultado de la elección general, y el resultado fue que tuvimos a un Macri que había perdido las elecciones primarias. Él hablaba de que no tenían validez, pero en algún punto tenía sentido lo que estaba diciendo, le faltaban todavía 4 meses para terminar su mandato, y había perdido todo su volumen político. Había perdido la elección general por 15 puntos de ventaja. Entonces se daba esa situación en donde cada comentario de Alberto Fernández, que era virtual presidente, tenía eco en los mercados, en los sindicatos, en cada uno de los actores políticos que están involucrados en la vida argentina. Claro. Sí. Eso también está bueno que lo marques. Por supuesto, aclaramos, primero, antes que nada, estamos hablando con Martín Wallach. Él es politólogo y se sumó, por supuesto, al aire de aquí de Otra Galaxia para hablar un poco del tema de las PASO, de la pandemia, esto de querer correrlas y demás, o que tal vez ni se celebren, o más adelante. Bueno, hay barajando diferentes aristas que están analizando el gobierno también y distinta parte de la oposición. Pero déjame que te comente una cosita nada más, porque el contexto de la pandemia, que es, como vos dijiste, muchas veces un argumento que está haciendo, del que se agarran algunos dirigentes como excusa. En el contexto de la pandemia, digamos, la pandemia comenzó a finales del 2019, principios del 2020, se han celebrado elecciones a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Podemos recordar, para mí el más simbólico es el caso de la elección en Estados Unidos. Claro, también hubo elecciones acá mismo en la región, el año pasado en Bolivia, hace unos días en Ecuador, y mismo en la Argentina, el año pasado se celebraron elecciones municipales en Río Cuarto. Sí, y también te iba a decir eso, porque muchos que hoy están tal vez con la bandera de no, sería descabellado,
no tuvieron también problemas para arengar durante el año pasado y bien en pico de pandemia distintas movilizaciones por diferentes cuestiones que han pasado, ¿no? Llámese Vicentín, llámese la Cuareterna o lo que quieras decirle, pero Exacto. digo, hubo también movilizaciones que va un poco, ¿no? Como decir, En bueno, contra de no un te criterio importa. epidemiológico. Claro, tal cual. Digamos, yo te entiendo porque obviamente, y también paréntesis aparte, lo de la pandemia está clarísimo y obviamente todos lo entendemos. Vos recién lo decías, pleno invierno, habrá muchos vacunados, pero un montonazo más que estén faltando, vacunarse, ¿no? Estoy hablando, no, no nos va a agarrar bien parados del todo con respecto a la pandemia. Seguramente mucho mejor que el invierno pasado, pero igualmente el tema sigue y ya ese tema obviamente que está bueno analizarlo y ya tiene un porqué. Obviamente nos estamos corriendo un poquito en esta charla de eso que ya lo entendemos y ya sabemos, para también buscarle el costadito político que por Es supuesto lo que tiene. te agrego una cosita Sí, también, decime, o perdón. sea, tanto el Ministerio del Interior como la Justicia están trabajando con el calendario que ya estaba previsto, pensando en que las elecciones primarias se van a celebrar en agosto, las generales se van a celebrar en octubre, y están haciendo un trabajo que en este momento está haciendo hincapié particularmente en los protocolos, porque va a ser la elección en pandemia, sea la PASO o se hagan las generales, entonces va a haber que tomar otras medidas de cuidado, va a tener que tener la mesa, las Sí, autoridades sí. de la mesa, un kit de higiene, va a haber que eximir a las personas que tengan enfermedades preexistentes de ser autoridad de mesa, va a tener las filas, van a tener que tener la distancia reglamentaria, tratar de Adecuada, sí, 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 acumular sí. menos gente en los lugares cerrados y que las colas se hagan afuera, etcétera. Ahora, por el lado de la Sí, 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 especulación, que también estamos hablando, se ve obvio. muy claro en la convocatoria a las marchas de las que vos mencionaste, y por otro lado, quienes hoy son oposición, hace 2 años nada más, presentaron un proyecto o un anteproyecto para eliminar las PASO, quienes hoy son gobierno estaban en contra de ese proyecto. Ahora la chicana aparentemente es que el gobierno presentaría un proyecto de un candidato, de un legislador, de un diputado que hoy es de la oposición, de manera tal de hacer evidente, de poner de relieve esa contradicción. Si hace 2 años presentaste un Claro. proyecto, ¿cómo puede ser que hoy lo votes en Que contra? hoy, La exacto. especulación, por supuesto, no nos podemos ser los tontos ni los distraídos, existe. No, 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 eso está claro. También marcabas algo que me parece importante, que es también una de las cosas que a veces se analiza o se habla o se piensan cuando hablamos de las PASO, que es justamente eso, vos lo marcabas con el caso de Macri, eh, que es lo que queda por delante, obviamente después, pensando obviamente en un resultado adverso, que no guste mucho para el oficialismo, el que sea, en este caso estamos hablando ahora del Frente de Todos, que es el que toca gobernar, por supuesto, pero digo, cómo queda todo el andamiaje en caso de una elección mala. Después, si querés, definimos mala, pero digo, que se pierda, por 1, por 2 o por 20. Digo, obviamente por 20 sería una cuestión mucho más Sí. catastrófica, pero digo, se pierde. Por ahí también muchos tienen el ejemplo de, bueno, Néstor también perdió con De Narváez en su momento y después Cristina termina, digo, si no me equivoco, ¿no? Ganando la presidencial. Pero más allá de también eso cuenta y está en la historia, digo, ¿cómo se transita eso? ¿No? Serían 2 años, año largo que quedaría para la elección, digamos, Sí, yo creo que en de ese caso lo presidente. más difícil, perdón que te interrumpí, lo más difícil sería lo que vos eh, nombraste como una alternativa, que sería una derrota catastrófica. Pensemos que la elección de medio término renueva a nivel nacional la mitad de la Cámara de Diputados, un Ujú. tercio de la Cámara de Senadores. Las lecturas sobre qué es ganar y qué es perder, acá se pueden interpretar de varias maneras. Se puede hacer porque son 24 elecciones independientes, cada provincia, digamos, elige a sus Claro. legisladores. Ujú. Entonces es el acumulado de votos nacional, se mide el reemplazo de las bancas que entran y que salen. Los diputados que renuevan ahora son los que ingresaron en el año 2017, los senadores que
salen son los que ingresaron en el año 2015. En ese sentido, pensemos que pone más en juego, en este caso casi virtualmente fue empate, ponen casi la misma cantidad de diputados, tanto el oficialismo como la oposición, y cómo va a quedar compuesta la Cámara de cara a los próximos 2 años, los segundos 2 años del mandato de Alberto Fernández, que está pensando en él, en su primer gobierno, si tiene posibilidades de reelegir para un segundo mandato. Claro, sí. Leí algo y después por ahí, hay otra no sé si lectura más que ver... siempre se hace, que es la de la provincia, perdón, esto solo nada más, la de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. ¿no? Porque uno tiene en la cabeza que en el 2009 fue Kirchner el que perdió con de Narváez, pero en el acumulado nacional sacó más votos en ese momento el Frente para la Victoria que Unión Pro, que era el partido que llevaba a Francisco de Narváez. Claro, uno sí, piensa es verdad. siempre que el que perdió fue el Frente para la Victoria. Sí, es cierto eso, a veces la mirada un poco de los que estamos por acá, siempre de la provincia de Buenos Aires, y uno se olvida a veces, sobre todo en estas cuestiones, por más federal. Claro, sí, por más federal, ¿no?, que uno quiera hacer, es verdad que a veces en las elecciones siempre miramos por ahí las grandes provincias, y puntualmente Buenos Aires. Leía por ahí también que estaban algo así como que querían también, no sé si hay más información o no sé si lo que leí cualquier cosa, pero que también querían, o había una presentación judicial, creo, por la ley que limita las reelecciones. No sé si era una... Sí, eso es a nivel provincia de Buenos Aires. Eso es a nivel provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, la ley de las PASO es una ley nacional, que hay algunas provincias que la suscriben y otras provincias que no la suscriben. Hay provincias donde celebran también las PASO y otras que no. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tiene el mismo reglamento de elección electoral que a nivel nacional. En el año, creo que fue 2016 o 2017, a instancias del Frente Renovador, se limitó las reelecciones de los intendentes a un periodo, solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Entonces, perfecto. Las presentaciones judiciales para, digamos, derribar ese reglamento o ese punto de la ley, tiene que ver solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hay un tiempo, más o menos, ¿conocés de eso? Digamos, hay un tiempo, calculo que sí, pero digo, ¿se tiene más o menos, o se sabe cuál sería el límite para decir, bueno, hay que decidir si sí o si no? Imagino, obviamente, que debemos tener un tiempo, ¿no?, de aviso de todo esto. Lo mismo, salvando las distancias, se estaba haciendo con el tema de los Juegos Olímpicos, o se hizo, ¿no?, también, y ahí también, si querés, lo ligamos con el tema pandemia, por supuesto, a nivel mundial. Bueno, no, sí, en algún momento le dijeron, bueno, muchachos, decídanse, tenemos los Juegos Olímpicos por delante o no, pero hay que decidir en caso de que sea afirmativo y que lo hagamos. En esto, digamos, hay también un poco, pasa un poco, insisto, salvando las distancias, pero digo, tendrá que expedirse el gobierno para alguno de los caminos, pero no en mucho tiempo, digamos. Yo, honestamente, desconozco si hay algún plazo reglamentario como para suspenderlas. Claro. Sé que los organismos involucrados están trabajando como si las elecciones se realizaran, con lo cual, en caso de que finalmente se suspendan, igual muchos de estos protocolos van a quedar finalmente para octubre, porque las elecciones generales se van a hacer. Lo que estamos discutiendo hoy es si se realizan o no se realizan las primarias, pero las generales se van a hacer. Si hay un plazo como para tener que expedirse, cuanto antes, por supuesto que va a ser mejor para la organización tanto de la justicia como de los partidos políticos, del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, que es el que presta las escuelas, todos los organismos que están involucrados, las fuerzas de seguridad. Sí. En fin, y es también muy real lo que decís, en el sentido de que para octubre no es que garantiza que esté todo terminado. Digo, cualquier protocolo que se haya pensado y que se esté pensando aplicar, como vos decías, ¿no?, que cosas a tener en cuenta, distancias en las colas antes de ir a votar, el tema de quién va a ser las autoridades de mesa, por supuesto todo el kit de higiene personal y de todos los que estén ahí, por supuesto. También lo vamos a tener que sumar en octubre. Digo, tal vez estemos mejor, corremos con más ventaja en el tema vacunas, por ejemplo, ojalá que así sea, o se puede tener un panorama mejor de todo eso,
pero igualmente los cuidados mínimos, por supuesto, de todos los que conocemos, también se van a aplicar en octubre. O sea que ya ir pensando, independientemente si se hace o no, en agosto, digamos, las primarias, digamos, está bueno también de cara a lo que va a ser octubre. Por supuesto, hay un montón de elementos que se tienen en cuenta pensando que va a ser un contexto de pandemia y esto es una apreciación personal. Yo creo que hay algunas de las pautas de cuidado que van a perdurar en el tiempo incluso. Más allá de que se resuelva la situación de la pandemia, nadie va a oponerse a que haya mayor higiene en la mesa de votación en las autoridades o mantener la distancia, si eso, porque hoy estamos hablando de la pandemia, pero en los próximos 2 años, suponiendo con esperanza de que se va a resolver este problema, sí, también va a funcionar para los casos de la gripe común, de la que estamos sí, por supuesto. Sí, entonces, sí. O pensar ya en aulas abiertas. Exactamente. Perdón, aulas abiertas me refiero en lugares para votar, que hoy es... exacto, hoy vas al interior del aula, digamos, y tal vez poner tipo box en, no sé, en el patio del colegio, por decir algo, pero digo, se pensarán todas estas cuestiones, claro. De la misma manera se ha pensado incluso en ampliar el horario de votación. En Argentina se vota entre las 8 y las 18. Para no juntar tanta gente, se ha pensado en ampliar el horario de votación, fijar un horario especial para los grupos de riesgo, ya sea para los mayores o la gente que tiene enfermedades preexistentes. En fin, hay una serie de cosas que hoy se están estudiando y que de implementarse y que cuando vean que funcionen, seguramente se van a aplicar y van a perdurar en el tiempo. Sí, totalmente. Martín, estamos ya cerrando las 3 de la tarde, tenemos tanda y demás, pero muchas gracias por este contacto. Veremos cómo continúa todo esto y seguramente estemos volviendo al diálogo, ya sea para analizar lo que se termine de decidir con respecto a esto, como también muchísimos temas que están buenos hablar y siempre e intercambiar opinión y escuchar también a los que saben de política. Y por qué no te la dejo abierto, un capítulo podemos hacer de Boca y la política. Me encantaría, cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición para lo que gusten. Dale, muchas gracias Martín, que tengas una buena tarde y gracias por este contacto. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Martín Wallach pasaba por el aire de Otra Galaxia, él es politólogo.